Buenos días, mi nombre es Eva María y hoy vamos a hablar de las teorías del derecho y la influencia que han tenido en el mundo. La primera teoría que vamos a ver es la teoría marxista. Esta teoría es propuesta por el señor Karl Marx, considerado por unos filósofos, por otros un hombre revolucionario, pero en fin fue una persona que se preocupó mucho por las quejas y las necesidades de la época. Este señor critica profundamente el Estado burgués, las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Asimismo, critica el capitalismo, lo considera como una máquina de represión de una clase por otra y la lucha por el poder lleva a la explotación de unos hombres por otros. ¿Cuál es la ideología del marxismo? La ideología del marxismo es lograr una sociedad sin clases sociales, es lograr una sociedad donde no exista la propiedad privada, ya que este es el origen o la raíz de la división de clases. Entre los ejemplos de movimientos marxistas tenemos movimientos socialdemócratas europeos del siglo XX, tenemos el bolchevismo ruso, tenemos la Unión Soviética, tenemos al Mao Zedong, tenemos a Fidel Castro y al señor Ernesto Che Guevara. Otra de las teorías tenemos la teoría del comunismo, que surge a principios del siglo XIX como respuesta del capitalismo y viene originada desde la República de Platón y de las comunidades cristianas. Entre los principios del comunismo conseguimos que es una organización social y económica donde se lucha porque la producción social sea colectiva y sea dada de manera equitativa, mediante la participación directa de sus miembros en un ámbito de vida colectiva. Asimismo, implica el fin de la especialización del trabajo y del dinero. Dentro del comunismo se permite el reparto equitativo del trabajo según la habilidad de la persona y asimismo se consideran que los beneficios se reparten en función de las necesidades. Se coincide con la idea de suprimir la propiedad privada, considerando que la propiedad privada debe ser nula, siendo un movimiento revolucionario la que promueva esta nulidad de la propiedad privada. Dentro de los ejemplos del comunismo tenemos los países de la Europa del Este, China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba. También en la parte de América del Sur tenemos a Chile, que para los años 70, con su presidente Salvador Allende. Tenemos la teoría del imperialismo. Esta teoría del imperialismo radica en que hay una dominación de un pueblo sobre otro. Esta teoría viene desde la época antigua, donde pueblos más pequeños con una religión iban dominando sobre otros pueblos hasta lograr varios imperios. En la época antigua el imperialismo dominaba por la parte económica, por las partes religiosas y donde se iba dominando el resto de los pueblos para tener un control absoluto. Se dice que el imperialismo o las ideas del imperialismo son para expandir sus beneficios o sus excedentes económicos del capital y de la producción. Entre los ejemplos del capitalismo, hoy en día el imperialismo ya no está completamente dirigido hacia lo que son las dominaciones de los pueblos, sino es hacia la parte económica. Tal es el ejemplo de Estados Unidos, que tiene gran poder o mucho poder sobre pueblos o sobre ciudades del tercer mundo. Tal es el caso de que tiene bastante influencia sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Uno de los ejemplos de imperio en la época antigua es el de Alejandro Magno
y el del Imperio Romano. Tenemos la teoría del sociologismo jurídico. Esta sociología tiene la concepción de que en el derecho prevalecen los elementos conductuales sobre las normativas. Asimismo, este sociologismo jurídico tiene dos ramas, el realismo estadounidense y el realismo europeo. Esta escuela está inspirada por Comte, donde se utiliza el método inductivo. Aquí en esta teoría se ve la sociedad como un organismo, como un ser vivo, donde todas las partes forman una gran sociedad y todos los intereses, toda la vida, toda la civilización viene dada de esa sociedad. Entonces, se dice que el derecho nace de la sociedad, mas no del individuo. Continuando con nuestras teorías, tenemos la teoría del realismo norteamericano. Dentro de esta teoría se observa que los principales representantes son Pound, Heron Hall y Heron Frank. El modo de pensar del realismo norteamericano es que el derecho considera un medio o instrumento para promover el éxito y la felicidad social. Esta solo puede ser obtenida mediante la solución de los problemas de los particulares, los cuales conllevan a la solución de los problemas colectivos. Aquí se hace una jerarquización de los intereses sociales, lo que hace de que esta teoría está basada en la sociedad, lo que significa que no puede ser permanente, siempre tiene que ir cambiando, ya que el derecho se va a basar en cambios como políticos, económicos, nacionales e internacionales. Muy bien, seguimos con las teorías mixtas. Dentro de las teorías mixtas, nosotros lo podemos ver desde dos puntos de vista o dentro de dos etapas, que son el voluntarismo jurídico y en una primera actitud y el voluntarismo jurídico en una segunda actitud. En la primera actitud vemos que está basado y se fijan que el derecho en la expresión de lo que el legislador quiere mandar. ¿Qué significa eso? La ley o las leyes no están basadas en la justicia, sino están basadas en lo que quiere el legislador. Como estamos hablando de épocas antiguas, nos referimos al rey o al monarca de la localidad. Entre estas teorías está destacada la teoría teocrática del derecho. Esta se remonta a los reyes y a los monarcas y viene dada de la voluntad divina. Luego tenemos la teoría del derecho divino de los reyes. También viene dada por la voluntad del rey. Asimismo, después de estas dos teorías surge por Jacobo Rousseau una nueva teoría basada en un sentido antropológico, donde ya no es una voluntad divina, sino es la voluntad del pueblo. Asimismo, entonces, ya dejando de lado esta actitud, vemos una nueva actitud dentro de las teorías mixtas, que es donde se manifiesta en sí la admiración de la ley o el culto a la ley escrita o el derecho estatuido. Esto significa que aquí sí nos va a importar la ley y el contenido como tal. Dentro de estas escuelas tenemos las escuelas de los glosadores para la época o para el siglo XIII y la época de los posglosadores o comentaristas para el siglo XIV. En esta escuela se dice que el sistema racional es inmejorable y designado a regir a todo el mundo. Luego tenemos la escuela de la exégesis, que surge en Francia después del Código de Napoleón,
donde cual el culto es completamente a la parte legal y se encierra en la ley, donde la única preocupación es el contenido de esta. Muy bien, de todas las teorías que hemos hablado, ahora entonces nos toca analizar nuestro país. ¿Cuál de estas teorías han tenido influencia en nuestro país durante los últimos 10 años? Aquí podemos hacer mención del gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez Frías, el cual fue un gobernante de línea izquierdista con concepciones muy fijas y muy pronunciadas sobre el comunismo. Hizo proyectos sociales como las misiones, se preocupó por la parte de ayuda y desarrollo social, mantuvo unas relaciones bastante problemáticas con países del imperio, fortaleciendo bastante su comunicación con países comunistas como Cuba, como Bielorrusia y como Siria. La actual Constitución de Venezuela, promulgada el 15 de diciembre de 1999, establece que es un Estado social y democrático de derecho y de justicia, donde se busca la igualdad, la solidaridad, la democracia y la responsabilidad social. Sin embargo, durante este gobierno se han observado expropiaciones de la propiedad privada para que los bienes de producción pasen a formar parte del Estado y sean manejados por el Estado. Este es uno de los puntos donde viene a influenciar el comunismo sobre este gobierno. Asimismo, la forma de gobierno es presidencialista. ¿Qué quiere decir esto? Que está encabezada por el presidente de la República y por el jefe del Poder Ejecutivo Nacional. Aquí todas las decisiones están encabezadas por el presidente de la República. Una vez que Venezuela se somete a elecciones por el fallecimiento del presidente Chávez, el gobierno es presidido por el señor Nicolás Maduro, quien mantiene su corriente comunista y sigue su línea izquierdista. Por su amable atención, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la exposición y sea bastante amplio el contenido. Gracias.